Ser Podcast. Hola, soy Pedro Blanco. Vas a escuchar las 7 de Hoy por Hoy, un repaso a la actualidad del día en 20 minutos. Este es el episodio de hoy. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes, es 6 de diciembre. Estamos en medio del puente más largo del año. Son días de vacaciones, son días de descanso para muchos. La realidad nos obliga a estar pendientes de tres cosas esta mañana. Del tiempo, en realidad del mal tiempo, de la situación en las carreteras y de la pandemia. Los contagios siguen subiendo, el virus se sigue propagando y solo tenemos que mirarnos en el espejo de Europa para comprobarlo. Gillian Ayala, muy buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Empezamos pendientes sobre todo de los avisos amarillos por lluvia y nieve en 4 comunidades autónomas: Aragón, Cataluña, Navarra y Baleares. La alerta se va a mantener por lo menos durante toda la mañana. Ampliamos la previsión del tiempo para todo este día. Jordi Garbo. Jordi, muy buenos días. Buenos días. Empezamos la semana con tiempo todavía revuelto, especialmente en la mitad norte de la península. Lluvia con algunas pausas durante toda la jornada en Galicia, durante la tarde en el Cantábrico, también en el sistema ibérico y en los Pirineos, con nieve aquí en los Pirineos en prácticamente todas las cotas y a ratos la nevada intensa. Mucha precaución además con el viento, también con los aludes. Más sol en el Mediterráneo, sobre todo también en el sur y en Canarias, con temperaturas sin grandes cambios, sensación de frío en la mayor parte del país porque el viento a ratos todavía soplará con intensidad. Y si tiene previsto coger el coche, sobre todo a esta hora, mucha precaución en el norte y en zonas del interior. Protección Civil recomienda evitarlo en la medida de lo posible, pero si no, recuerde llevar cadenas, el depósito lleno y el móvil cargado. A lo largo de la madrugada, casi 90 vías estaban afectadas por la nieve. Así que tiempo, mal tiempo, precaución en la carretera, la pandemia que sigue evolucionando en esta nueva ola. Ahora les daremos detalles. Todo en el Día de la Constitución. Enseguida les vamos a contar cómo se celebra. Y después de un fin de semana en el que el Real Madrid ha salido reforzado a las puertas de la jornada decisiva de la Champions. Sampe, buenos días. Muy buenas, Pedro. Esta jornada de la Champions que mañana afecta a Real Madrid y que recibe al Inter de Milán y al Atlético, que visitará al Oporto. El miércoles el desenlace para Barça, Sevilla y Villarreal. Solo Real Madrid y Sevilla lograron la victoria el sábado en una jornada que se completaba anoche con el Celta 1, Valencia 2. Hablan los técnicos Coudet del Celta, Bordalas del Valencia. No cometimos errores, sino horrores en los 2 goles. El equipo ha sabido sufrir y esta es la imagen que debemos dar. Real Madrid, Sevilla, Betis y Atlético ocupan plazas Champions. Las otras 2 plazas europeas para Real Sociedad y Rayo. En descenso, Cádiz, Getafe y Levante. Y hoy completamos la jornada 16 en primera con el Getafe Athletic Club. Desde las 9 de la noche se disputan además 3 partidos de la jornada 19 en segunda. A las 4 el Zaragoza Eibar, a las 6 y cuarto Cartagena Tenerife, a las 9 Girona Leganés. Y hoy miramos con atención a Europa. La pandemia sigue sin tocar techo en medio continente y en buena parte del mundo. En Dinamarca, por ejemplo, los contagios se han triplicado en menos de 48 horas. Ya se han detectado casi 200 positivos de la nueva variante Bayo. Sí, Dinamarca es uno de los puntos calientes en Europa. También el Reino Unido, donde rozan ya los 250 contagios confirmados de Omicron. Ayer le preguntaban allí al ministro de Justicia si prohibirán las fiestas de empresa estas Navidades. Se podrán celebrar, aunque apelamos al sentido común de los empresarios, respondía Dominic Raab, añadiendo que él mismo va a tomarse unas pintas con varios compañeros de trabajo. En el Reino Unido ayer registraban 44.000 contagios. 42.000 detectaron en Francia, 15.000 en Italia. En Alemania suman hoy 27.000 contagios nuevos, su nivel diario más bajo en 3 semanas. Por contra, en Portugal llevan 3 días con cifras de fallecidos al alza, no las veían desde el pasado mes de marzo, a pesar de que allí cuentan con una de las tasas de vacunación más altas de Europa. Y con estos datos sobre la mesa, con la preocupación por el impacto real que pueda tener la nueva variante sobre las vacunas y mirando ya de reojo a la Navidad, Europa sigue blindándose contra Omicron. Y Reino Unido va a pedir un test negativo de COVID a todos aquellos que entren en el país. Lo hará a partir de mañana, estén o no vacunados. Allí la presidenta del Real Colegio de Medicina de Emergencias ha alertado este fin de semana que el Sistema Nacional de Salud británico está afrontando una situación muy delicada y que va a empeorar en las próximas semanas. Y en Estados Unidos hoy entra en vigor la nueva estrategia de la administración Biden para intentar frenar el avance del coronavirus. Una de las principales medidas también afecta a los viajeros. Desde este lunes, para poder entrar en Estados Unidos, los viajeros tendrán que presentar una prueba diagnóstica negativa hecha 24 horas antes de viajar. Una norma que se aplica también para todos, para quienes estén vacunados y para quienes no lo estén. Washington, Víctor Sancho. No importa ni el origen ni la nacionalidad del pasajero. Todos aquellos que aterricen desde hoy lunes a los Estados Unidos en un vuelo internacional ya deberán cumplir con la nueva normativa. Además de la pauta de vacunación completa determinada por la Organización Mundial de la Salud, antes de embarcar deberán haber presentado un test de COVID negativo, ya sea PCR o de antígenos, realizado 24 horas antes de subir al avión y que haya sido realizado o administrado por personal médico.
público. Empiezan a aplicarse con esto las nuevas medidas del gobierno Biden para tratar de controlar una variante Omicron que ya está presente en casi un tercio de los estados del país. Los únicos vuelos que siguen teniendo vetada la entrada son aquellos con origen en 8 países del sur de África, una prohibición que ya lleva más de una semana vigente y que se espera que se pueda levantar en un periodo razonable de tiempo. En Italia, desde hoy es obligatorio estar vacunado o haber pasado la enfermedad para poder entrar en locales de ocio. Ya no es suficiente con una prueba negativa para poder ir a un bar o a un restaurante. Desde Roma, informa para la SER Marina García. Esto significa que a partir de hoy se necesitará el pasaporte verde reforzado, o sea, el que se obtiene solo si te has vacunado o has pasado la enfermedad, para entrar en bares, restaurantes, cines, discotecas o estadios de fútbol en Italia. El pasaporte verde estándar, que incluye a aquellos que lo obtienen a través de la prueba, seguirá en vigor para ir a trabajar o para el transporte público. El gobierno de Draghi ha aprobado este decreto y ha reforzado la campaña de vacunación. La entrada en vigor de esta nueva normativa ha relanzado las primeras dosis, que han crecido un 40% esta semana, mientras las terceras, las llamadas dosis de refuerzo, están abiertas ya para pedir cita a todos los mayores de edad que hayan sobrepasado la barrera de los 5 meses de la pauta completa. Además, los gobiernos locales añaden sus normativas también de cara a las multitudes que pueden darse en el periodo navideño. Grandes ciudades como Roma, Milán, Turín, Venecia o toda la región de Sicilia han decretado ya la vuelta de las mascarillas al abierto, que deberán usarse en las zonas céntricas de las principales ciudades italianas. Y en medio de este mapa de restricciones, varias ciudades europeas han vuelto a sufrir este fin de semana manifestaciones multitudinarias contra estas medidas. Las más violentas las hemos escuchado en Bruselas. 6 personas resultaron allí heridas. La policía detuvo a otras 40 por alteración del orden público. Protestaban por la posibilidad de que se decretase la vacunación obligatoria y por la exigencia del pasaporte COVID para poder entrar en bares y en restaurantes. La incidencia acumulada a 14 días en Bélgica es la segunda más alta de todo el continente, con 2.122 contagios por cada 100.000 habitantes. Si la situación sanitaria en Europa es preocupante, aquí en España todavía tenemos margen para intentar evitar llegar a escenarios como los que se están viviendo en Alemania, en Bélgica o en Austria. Ayer Pedro Sánchez destacaba las 3 palabras que nos han llevado a ser ahora de los países con menor incidencia de Europa: prudencia, conciencia y conocimiento, decía. Lo estamos haciendo como siempre lo hemos hecho, con prudencia, conciencia y también con conocimiento. Con el conocimiento que nos exige el seguir utilizando la mascarilla, el seguir vacunándonos, el ponernos la dosis de recuerdo, el vacunar ahora también a los menores de 12 años para, de una vez por todas, poder superar esta pandemia de la COVID-19. Bueno, hay una evidencia, lo avalan los datos, y es que los contagios siguen subiendo también aquí, también en España, no como en el resto de Europa, pero suben. El fin de semana nos deja un incremento del número de positivos, sobre todo en Navarra, pero también en La Rioja, en Galicia o en Cataluña. En Cataluña, que también ha repuntado el número de personas hospitalizadas, igual que ocurre en Madrid. Precisamente en Madrid, los directores de más de 200 ambulatorios le han pedido al gobierno de Ayuso que renueve los contratos de los sanitarios de refuerzo, al menos hasta el verano del año que viene. Denuncian un déficit de facultativos y una sobrecarga de la presión asistencial en los ambulatorios madrileños. Y en Málaga ya son 70, al menos 70, los sanitarios contagiados por un brote surgido en una comida de Navidad del Hospital Carlos Haya. SER Málaga, Jesús Sánchez, buenos días. Buenos días, Pedro. Salud Pública solo reconoce 22 casos, el resto, 48 contagios más, están pendientes de que se complete el cribado este lunes. Todos asistieron, como decías, a una comida de Navidad en un restaurante la pasada semana, 174 comensales en total, y a pesar de que la gerencia del Servicio Andaluz de Salud insistió en recomendar que no se llevara a cabo celebraciones de este tipo. Los contagiados están de baja, guardan cuarentena en casa, son asintomáticos, todos están vacunados. Se trata de profesionales de la unidad de cuidados intensivos. Hoy la Junta de Andalucía estudia si reorganiza el personal del centro para mantener con cierta normalidad el servicio, con personal suficiente en esta UCI del Hospital Regional de Málaga. 174 personas, 174 profesionales sanitarios juntos en una comida de Navidad, en plena ola de la pandemia. Bueno, el otro punto de interés que condiciona la pandemia es la economía. España será el primer país de la Unión Europea en recibir los fondos Next Generation. Y hoy los ministros de Economía de la Unión van a reunirse para analizar precisamente cuál es la evolución que ha tenido la recuperación económica, sobre todo prestando mucha atención al efecto que pueda tener el aumento de la inflación. Vamos a Bruselas, corresponsal Griselda Pastor. Para sorpresa de algunos ministros de Asuntos Económicos, un documento escrito por los expertos del Mecanismo Europeo Anticrisis mantiene que la deuda de la etapa COVID va a ser inasumible y propone modificar las reglas para pasar del tope del 60% al 100%, aunque modificar el Tratado Europeo siempre es difícil. No es una solución muy realista, que no, yo creo que viendo mis compañeros y eurodiputados de otros partidos y de otros grupos,
no es una propuesta que yo creo que vaya a crear consenso. Luis Garicano, del Grupo Liberal, pendiente de sus colegas alemanes, mientras Jonás Fernández, del Grupo Socialista, apunta que la nueva ola COVID puede obligar a retrasar este debate. Si la crisis empeora, que como digo no es el escenario central, pero si eso ocurriera, lo razonable es que la Comisión mantuviera la cláusula de excepción y por lo tanto nos diera más tiempo a alcanzar un acuerdo. Opción que obligaría a mantener las inversiones, lo que tampoco es malo visto con ojos españoles, temas que tienen hoy sobre la mesa los ministros de Asuntos Económicos. Bueno, aquí en España la pandemia también marca hoy la celebración institucional del Día de la Constitución. Por segundo año consecutivo, el acto central tendrá lugar en la escalinata de la Puerta de los Leones y no en el interior del Congreso. Y también, un año más, trascienden las ausencias. A ver qué nos cuenta Guillermo Lerma. Guillermo, buenos días. Sí, los actos serán un año más por culpa de la pandemia al aire libre en la carrera de San Jerónimo y no acudirán, como es habitual, los partidos nacionalistas, entre ellos socios prioritarios del gobierno como Esquerra y Bildu, que en las últimas horas han firmado un documento calificando la Constitución de instrumento que violenta derechos democráticos. La presidenta Meritxell Batet volverá a hacer un llamamiento al decoro y al respeto en el debate parlamentario. El 43 aniversario se produce en medio de un clima en el que la aritmética no hace posible plantear hoy una reforma de la Constitución. Ningún partido defiende como prioridad ese debate que cada 6 de diciembre vuelve a aparecer. Este año el consenso no ha sido posible ni para eliminar del artículo 49 el término disminuidos con el que se hace referencia a las personas con discapacidad, una modificación vetada por PP y Vox, pero que el gobierno pretende volver a reivindicar este mismo lunes. Y en ese acto volverán a coincidir Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, que suman un nuevo desencuentro. En el entorno de Ayuso miran con recelo la estrategia electoral que está diseñando el Partido Popular para el año que viene, con 2 posibles elecciones autonómicas. Y temen, Mariela Rubio, que esto pueda ser otra losa para el Congreso del PP en Madrid. Mariela, buenos días. Buenos días. Y la posibilidad de que el partido tenga que afrontar 2 elecciones en 2022 provoca nerviosismo en el entorno de Isabel Díaz Ayuso. El PP contempla seriamente la posibilidad de que en primavera se celebren elecciones anticipadas en Castilla y León y después llegarían las andaluzas a partir de junio. Un carrusel electoral que podría afectar a su vez al carrusel de congresos que el PP ha programado para ese periodo. Los fieles Ayuso creen que la Dirección Nacional puede utilizar esa sucesión de elecciones como excusa para retrasar el Congreso del PP de Madrid, que debería celebrarse en ese semestre. En la Dirección Nacional rechazan este extremo, pero aseguran que en año electoral los objetivos de todos en el partido deben estar centrados en las urnas. Mientras tanto, el próximo Congreso del PP será el del PP de Aragón el 18 y 19 de diciembre, pero Ayuso no tomará la palabra. No habrá foco para la presidenta madrileña, ya que la organización ha sustituido la tradicional mesa de presidentes por una mesa de alcaldes, donde sí participará Martínez Almeida. Bueno, la disputa interna del Partido Popular se traduce en una pérdida de poder electoral. O al menos es lo que dice la encuesta de hoy en El Mundo. Según ese sondeo, la suma de PP y Vox ya no llegaría a la mayoría absoluta, la que vaticinaban algunas encuestas, incluidas las del Mundo, hace solo un mes. Jaime Nadie. El pulso interno entre Génova y Madrid, Casado y Díaz Ayuso, le ha pasado factura a los populares en las encuestas porque en apenas un mes ha perdido 4 escaños, que a priori pueden parecer pocos, pero que tienen la llave de la mayoría absoluta. La suma de PP y Vox les deja con 173 diputados, a tan solo 5 para poder formar gobierno sin tener que depender de otras formaciones. En paralelo, el PSOE, ni con la suma de Podemos, que continúa en descenso, rozan la mayoría porque obtienen 130 escaños. Es más, ni siquiera el apoyo de sus socios habituales como Esquerra y PNV les garantiza la gobernabilidad, aunque eso sí, gracias a los buenos datos del empleo en noviembre, la aprobación de los presupuestos y porque de momento la pandemia, según Sanidad, está bajo control, los socialistas continúan creciendo en las encuestas. 106 diputados tendrían los de Sánchez si se celebrasen hoy elecciones en septiembre, porque según El Mundo, en septiembre eran 98. Fermiamo questo naufragio di civiltà. La fede quiere invece compasión. Paremos este naufragio de la civilización, es lo que ha dicho el Papa este domingo cuando estaba visitando a los refugiados de la isla griega de Lesbos. Y desde allí mandó varios mensajes importantes a los gobiernos europeos. Ha dicho que la solución a los conflictos migratorios es destinar fondos comunes para levantar muros. Es una crisis humanitaria que afecta a todos, ha dicho el pontífice. Y en Alemania arranca hoy la semana del cambio político tras los 16 años de Angela Merkel en el poder. Y en 48 horas está previsto que el socialdemócrata
socialdemócrata Olaf Scholz tome oficialmente posesión del cargo de canciller con el apoyo de liberales y de los verdes alemanes. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Arranca una semana decisiva en la historia de Alemania. Angela Merkel deja definitivamente su despacho de la Cancillería para ceder el testigo al socialdemócrata Olaf Scholz, quien el miércoles será elegido canciller por el Bundestag. Scholz liderará un gobierno tripartito inédito hasta ahora con los verdes y los liberales. A lo largo del fin de semana, los socialdemócratas han aprobado el acuerdo de coalición por una rotunda mayoría, un 99% de los delegados. El domingo fue el turno de los liberales, con un respaldo del 92%. También se espera un claro apoyo al pacto por parte de los verdes, que hoy darán a conocer el resultado de la votación telemática que hace días abrieron para sus afiliados. Este gobierno significa darse una oportunidad y tengo la sensación de que a los tres partidos les gusta bastante esta idea, ha dicho el futuro canciller en el Congreso de su partido, donde ha establecido como objetivo prioritario avanzar en la campaña de vacunación en un país en el que apenas el 70% está vacunado y con las cifras de contagios muy altas. Sigue siendo un misterio quién asumirá la cartera de Sanidad, aunque Scholz dará a conocer hoy su nombre junto con el resto de ministros del Partido Socialdemócrata. Y Amnistía Internacional ha denunciado la disolución que han llevado a cabo los talibanes en Afganistán de los servicios de atención a las víctimas de violencia de género. Y alerta además de otro fenómeno: los talibanes también están dejando en libertad a maltratadores condenados que estaban en prisión, informa Pablo Morán. Amnistía denuncia que los talibanes han desmantelado la escasa red de apoyo a las víctimas que existía hasta ahora y alerta también sobre la salida de prisión de maltratadores beneficiados por las excarcelaciones masivas aprobadas por el nuevo gobierno. Ahora las víctimas y los que les ayudan vuelven a sufrir acoso y amenazas de esos hombres. Amnistía habla de un clima de terror en el que esas mujeres vuelven a temer por su vida y señalan que la decisión de Occidente de cortar el envío de fondos de ayuda a los afganos lo ha empeorado todo algo más. La organización lanza esta alerta después de hablar con sus contactos en 10 provincias del país. Recuerda que la red de ayuda a las víctimas de violencia de género en Afganistán distaba mucho de ser perfecta, pero era capaz de ayudar a miles de víctimas cada año en un territorio en el que 9 de cada 10 mujeres sufre alguna forma de violencia de género a lo largo de su vida por parte de su marido, según denuncia Naciones Unidas. Y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ya ha disuelto formalmente la Asamblea de la República. Se abre, por tanto, la recta final para las elecciones anticipadas, que serán el domingo 30 de enero. Rebelo de Sousa ha esperado hasta el último día que tenía de plazo para disolver el Parlamento, algo que ha tenido que hacer después de que el presupuesto para 2022, presentado por el gobierno de Antonio Costa, fuese rechazado en la Cámara a finales de noviembre, con los votos en contra de sus antiguos socios de izquierda y de toda la derecha. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.